Muy bien. Vamos a también a compartir pantalla. Ahí le voy a pedir si me confirman que tenemos la pantalla completa y que no esté dividida, sino completa la necesitamos. Sí, licenciado. Ok. Pero, una sola pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Una sola pantalla y no dos. Bien. Avísenme. ¿Sí? Una sola Ahorita hay pantalla. dos. Hay dos. Ah, excelente. Ese es... Vamos a ver entonces. Uh-huh. Ahorita sí. Excelente, gracias. Muy bien. Una sola, ¿verdad? Entonces, Sí. gracias. Esta es la agenda para este día. Vamos a tener la retroalimentación de la evaluación número 2 de esta primera unidad. Vamos a hablar después sobre los objetivos que persiguen los presupuestos. Vamos luego con el tema de presupuesto y la gerencia estratégica. Con esos dos temas vamos a pasar ocupados. Y enseguida ustedes se quedan con la evaluación de esos dos temas. Y esa evaluación va a estar disponible hasta el miércoles a las 11:30 de la noche, para que tengamos suficiente tiempo para hacerlo. Muy bien. Comencemos entonces con la retroalimentación. Espero que estén todos adentro y aquí no los alcanzo a ver. Vamos a ver. Bien. Bueno, comencemos. Que el sistema me avise si hay 3 personas. Dice, ok, pendientes. Ahorita les damos entrada. Admitir. Muy bien. Entonces, comencemos con la pregunta número 1. Nos decía, ¿qué implica materializar los planes empresariales en información cuantitativa y monetaria? Esta es la pregunta, es bastante sencilla, pero podía haber creado confusión. Lo importante es que los presupuestos es un plan empresarial. Recuerden que conversamos que hay alrededor de 8, 9, 10 tipos de planes. Y los presupuestos es un tipo de plan que presenta información de tipo cuantitativo y de tipo monetario. Esas son las claves para no perdernos con la respuesta. Es el presupuesto. Vamos con la pregunta 2.
dice que permite prever las condiciones económicas de la empresa en áreas como endeudamiento, situación de liquidez, la naturaleza de las transacciones financieras y la movilización o rotación de los fondos invertidos. De nuevo, sencillo, el presupuesto. Acá el sistema me muestra incluso el porcentaje de acierto. Y alguien me podría decir, mire, pero ahí dice 35 y no pasamos de 30. Lo que ocurre es que sí, como lo han hecho algunos 2 veces, el sistema lo cuenta, ¿verdad? Y también me dice el tiempo promedio utilizado para responder. Bien, vamos a la pregunta número 3. Sirven como mecanismo para que se realice la revisión de políticas y estrategias de la empresa. De nuevo, la respuesta a los presupuestos. Efectivamente, ¿por qué? Ahorita les explico. Debemos darle seguimiento periódico y, ¿por qué no, permanente al plan presupuestario dentro de la empresa? Entonces, a medida de esa supervisión, de esa verificación, de esa evaluación del desempeño, vamos a determinar que es necesario cambiar algunas políticas, cambiar estrategias. Por eso es que es un mecanismo para la revisión. ¿Por qué? Si una estrategia no está funcionando, tenemos que cambiarla. Si una política de venta no está funcionando, hay que modificarla. Por ejemplo, uno es otorgar la venta a través de un crédito. Pero, ojo, ¿verdad? Siempre hay que tener un especial cuidado cuando se toma esa decisión, porque para ello es necesario tener capital de trabajo. ¿Por qué? Porque los clientes no nos van a pagar de contado, sino que nos van a pagar a 30 días, ¿verdad? Y no debemos soltar la presa de venta a crédito de una sola vez, 60, 90 días, no. Primero a 30, luego a 45 y así sucesivamente. Pero siempre monitoreando de forma periódica el registro y control de las cuentas por cobrar y, por supuesto, su recuperación. Muy bien. Pregunta 4. Dice que son trascendentales para la elaboración del presupuesto, ya que, por ejemplo, la evolución de las ventas, dada en valores absolutos o porcentuales, puede constituir un parámetro a considerar en la proyección. De hecho, los datos históricos son fundamentales, porque allí es donde determinamos cuál es la tendencia. ¿De qué? Tendencia de las ventas, cómo han evolucionado en el tiempo. La tendencia de las cuentas por cobrar. ¿Cuál es el comportamiento de las cuentas por cobrar? Entonces, he ahí la importancia de los datos históricos. Y por supuesto, estos datos históricos se convierten en un parámetro de comparación, porque no se podría considerar que estemos pensando en estimar un aumento excesivo en los costos de producción o un aumento excesivo en los gastos, ya sean de venta o de administración. Entonces, por eso es importante que tengamos un parámetro de comparación al inicio, porque normalmente, ¿qué hacemos? Disminuir los gastos y aumentar los ingresos a través de las ventas, pero necesitamos ese parámetro. Por eso es importante, cuando estamos elaborando un plan presupuestario, tener la historia. ¿Qué dice la historia? En la pregunta 5 dice que representan fuentes de información histórica para formular los pronósticos en términos monetarios. Efectivamente, las tendencias financieras, cómo se están comportando, lo que veníamos comentando, cómo se están comportando los indicadores que hemos establecido, indicadores de rentabilidad, indicadores de servicio al cliente, indicadores de las ventas, indicadores de los desperdicios. Todo eso es
información fundamental para elaborar los pronósticos. De igual manera, importante es cómo se ha comportado la ejecución presupuestaria en periodos anteriores. Es decir, nos interesa conocer si el porcentaje de acierto que se ha venido teniendo en años anteriores. Eso es la ejecución presupuestaria. Es decir, estamos acertando con los datos que se están estimando, con los datos que se están proyectando. Esa es la importancia entonces de la información histórica. Vamos con la pregunta 6. Dice que mayor será la investigación que debe realizarse sobre la influencia que ejercerán los factores no controlables por la gerencia sobre los resultados finales de un negocio. Bueno, cuando estamos hablando de los factores no controlables, inmediatamente nosotros caemos en el 20, como dicen. Estamos hablando de los elementos del entorno, de aquellos que no tenemos una acción o gestión orientada a resolver. Por ejemplo, las decisiones del gobierno, aumento de impuestos, por ejemplo. Entonces existe una incertidumbre. Entonces, cuanto menor sea el acierto de esa predicción, entonces mayor será la investigación que debe realizarse sobre la influencia. Entonces, porque si hay acierto en la predicción, que es el caso del literal A, entonces no tiene sentido. Entonces, importante es si hay un menor grado de acierto de predicción, entonces es importante que se haga una mayor investigación, una mejor investigación de mercado para determinar cuál es el comportamiento del consumidor. A eso se refiere. Vamos con la pregunta 7. ¿Es el cimiento de los estados financieros proyectados y representa la base de la toma de decisiones? Sí, efectivamente. Necesitamos los presupuestos económicos, que también se conocen con el nombre de presupuestos operativos. ¿Por qué? Porque la elaboración de los estados financieros se fundamenta en esta información. Necesitamos saber el presupuesto de ventas, el de producción, el de las compras, el presupuesto de mano de obra, el presupuesto de todos los diferentes tipos de gastos de administración, ventas. Entonces, por eso se dice que son la base de los estados financieros proyectados. Pregunta 8. ¿Puede constituir un parámetro a considerar en la proyección de las ventas? Entonces, tenemos dos respuestas de esta pregunta. Uno es la evolución de las ventas en valores absolutos de 3 años anteriores y la evolución de las ventas en valores porcentuales de los 3 años igual. ¿Por qué se convierte en un parámetro? Importante es que tengamos esos elementos para constituirlos como parámetros. Y, por ejemplo, la política de las comisiones no es un parámetro, ¿verdad? Lo que podemos hacer a lo mejor con una política de comisiones es pensar en bajarlas, pero no es un parámetro. O el control que se ejerce en los gastos de venta, tampoco. Nos interesa mejor la evolución de las ventas en términos porcentuales para que se convierta en un parámetro para el equipo de ventas, para la fuerza de ventas. Ahora, si la respuesta A, por ejemplo, fuera el comportamiento en los gastos, sí, pero ya un control de los gastos no es un parámetro, ¿de acuerdo? No es un parámetro. 9. Deberán participar en el bosquejo de las actividades futuras de la empresa para lograr los objetivos mercantiles, objetivos sociales, fabriles y financieros que se planean, para minimizar sus costos sin sacrificar las calidades y maximizar la productividad, teniendo muy en cuenta que el bienestar colectivo debe primar sobre el bienestar personal. Aquí la respuesta es que son los directivos y asesores. No tienen nada que ver auditores fiscales,
no tiene nada que ver los auditores, ni tampoco los empleados, porque lo que ocurre acá, estamos hablando de objetivos estratégicos de naturaleza mercantil, social, fabril, financiero, y pensando incluso en minimizar los costos. Claro, los empleados pueden participar, pero no a ese nivel, ¿verdad? Entonces la respuesta es directivos y asesores. Pueden convertirse en asesores los gerentes de las diferentes áreas, gerente de ventas, gerente de producción, gerente financiero, ahí sí, ¿verdad? Es decir, se convierten en asesores de la junta directiva y pueden ser llamados. La pregunta 10 dice que refleja el comportamiento de la competencia y de indicadores económicos como los enunciados. Y en virtud de su relación con los diferentes aspectos administrativos, contables y financieros de la empresa. Dice que refleja el comportamiento de la competencia y los indicadores económicos como enunciados. Y en virtud de esa relación con estos aspectos administrativos, contables y financieros. Fíjense que es el presupuesto, pero ¿por qué? Lo que ocurre es que vamos a vender de acuerdo a cómo se comporta el mercado, y en el mercado está la competencia. Vamos a vender de acuerdo a cómo se comportan los indicadores, porque los indicadores son una guía que enuncian la ruta a seguir, y por supuesto en los aspectos administrativos, porque ahí está el personal y está la parte de registro y control contable y financiero. Y esa información es reflejada en los presupuestos, porque ahí tenemos el plan de utilidades. Por eso es, ¿verdad? No es la gerencia, no es la planeación estratégica y no son los estados financieros en sí. Es el presupuesto porque ahí está el plan. Vamos a admitir más. Allí está el plan de utilidades en los presupuestos. Muy bien. Vamos entonces a abordar los dos temas que tenemos para este día, que son los objetivos de los presupuestos y el presupuesto y la gerencia estratégica. Veamos los objetivos. Como parte de los objetivos, uno es ser una guía de acción para planear los resultados en dinero y volumen de unidades. Así es. Nos interesa porque resulta ser que el plan, los planes presupuestales, el fin último es planear el resultado, es decir, a través del estado de resultado proyectado. Ahí determinamos cuánto es la utilidad que deseamos tener. De igual manera, a través de el presupuesto de ventas, determinamos los ingresos a tener en concepto de ingresos por ventas y, por supuesto, en volumen de unidades a vender. Entonces, es un objetivo de los presupuestos. Otro objetivo es que permite comparar lo real con lo planificado de ingresos y egresos. Es correcto, porque ese es un beneficio del control. ¿El control qué? El control presupuestario. Permite comparar lo que se ha estimado, las proyecciones, con lo real. Permite comparar los ingresos y los egresos estimados con lo real. Ese es otro objetivo. Veamos otro. Objetivo: evaluar la actuación de la empresa respecto a los resultados de las operaciones. Por supuesto, a través del presupuesto estamos haciendo una evaluación del desempeño, una evaluación periódica del desempeño. Se establece una política en un manual de presupuesto de cada cuánto le vamos a dar seguimiento, si va a ser semanal, quincenal o mensual. La recomendación es que se haga un seguimiento semanal. ¿Por qué?
Porque en el caso de las ventas, si no estamos vendiendo y nos damos cuenta hasta el cierre del mes, no vamos a tener para pagar la planilla. Entonces, si lo estamos revisando, entonces vamos a tomar decisiones oportunas. También, a través del presupuesto, un objetivo es optimizar el empleo económico de los recursos. ¿A través de qué? Del control de los gastos, a través del control de los desperdicios, a través del control de los costos de producción. También otro objetivo es trabajar en forma anticipada y prevenir los hechos efectivamente, porque cuando elaboramos los presupuestos, lo que estamos haciendo es anticiparnos y estamos previniendo los hechos, por ejemplo, a través del cash flow, que elaboramos las entradas y salidas y determinamos si vamos a tener necesidades de dinero, necesidades de efectivo. Entonces, a través de eso, esa herramienta, estamos previniendo, anticipándonos a los hechos. Otro objetivo es que se permite coordinar y relacionar las actividades de la empresa. Por supuesto, ventas se coordina con producción, le traslada cuánto se necesita que se produzca para vender. Luego, finanzas se comunica con ventas y con producción para tener un conocimiento pleno de cuánto es lo que hay que pagar o comprar de materia prima o de importar oportunamente. Entonces tiene que haber una coordinación. Recursos humanos con producción para saber si va a necesitar hacer contrataciones de personal. Entonces ahí hay una coordinación. Hablemos ahora del presupuesto y la gerencia estratégica. Según el autor Fred Davis, la gerencia estratégica dice que es un proceso mediante el cual se formulan, se ejecutan y evalúan las acciones que permitirán que una empresa logre los objetivos. Entonces, la gerencia estratégica requiere la identificación de ¿qué? De las amenazas y oportunidades externas, al igual identificar las debilidades y fortalezas internas. Asimismo, establecer la misión y la visión, fijar los objetivos, desarrollar estrategias y alternativas, el análisis de estas alternativas y tomar decisiones de cuál estrategia se van a ejecutar. Entonces, la ejecución de las estrategias requiere además que la empresa debe establecer metas, diseñe políticas, motivar a los empleados y asegurar los recursos materiales, recursos financieros y las personas, de tal manera que estas estrategias que se formulen puedan ser llevadas a cabo en forma exitosa. La evaluación de estas estrategias comprueba entonces los resultados de la ejecución y la formulación. Vean entonces ustedes cómo es que funciona la gerencia estratégica en una empresa. Así, en un resumen, vemos, entendemos y comprendemos en qué consiste la gerencia estratégica. Entonces, es un proceso que sirve a la empresa para que sea proactiva en lugar de reactiva. ¿Quiénes son empresas reactivas? Los bomberos. Hasta que hay un incendio, salen a apagarlo. Esos son los reactivos. La policía, cuando les avisan que ha habido un asalto, hasta entonces salen a ver el asalto u otros eventos. Entonces, esas son entidades reactivas. Pero una organización, una empresa, mediante la aplicación del proceso de la gerencia estratégica, se esperaría que sea proactiva. ¿Qué quiere decir? Que se anticipe a los hechos. Y una gerencia estratégica, entonces, lo que está indicándonos es a la utilización de un plan estratégico denominado plan de utilidades basado en el presupuesto. Bien, entonces la gerencia estratégica permite organizar información tanto cualitativa como cuantitativa, de tal manera que sirva para tomar decisiones que sean efectivas. ¿En qué? En las circunstancias actuales de incertidumbre.
porque hoy más que nunca el mercado está lleno de incertidumbre debido a la emergencia por la pandemia. La característica primordial entonces de una incertidumbre es el cambio, y debemos tener presente que el cambio es lo único que no cambia. Es decir, supone a cualquier empresa a operar en un mercado globalizado y con retos enormes. Eso significa el cambio. Eso significa un mercado globalizado. En el capitalismo, la eficiencia y la productividad se materializan en utilidades monetarias. El capitalismo se refiere al enfoque mercantilista. Producir, comprar, vender. Y ahí entra la eficiencia y la productividad. Cuando hablamos de eficiencia se relaciona directamente con la productividad, el uso de los recursos. Bien. Entonces, esto se materializa en las utilidades monetarias, que dependen, por supuesto, de la planificación. Y ahí es donde estamos de nuevo adentrándonos al campo del plan de utilidades. La gerencia es dinámica si recurre a todos los recursos disponibles. Y uno entonces es el presupuesto, en donde esta herramienta si es utilizada de forma eficiente, entonces genera grandes beneficios. El presupuesto es el medio para maximizar las utilidades y la ruta, el camino que debe recorrer la gerencia estratégica para encarar las responsabilidades. 3 responsabilidades fundamentales. 1, obtener tasas de rendimiento sobre el capital que interpreten las expectativas de los inversionistas. ¿Qué es esto? Resulta ser que este gerente estratégico debe de enfocar sus energías para obtener una tasa que sea y que cubre las expectativas de los accionistas. Eso quiere decir, por ejemplo, tiene que estar arriba del 6% de rentabilidad anual. ¿Por qué? Porque ellos perfectamente pueden invertir en una empresa en acciones preferentes y ya saben que tienen garantizado el 6%. Entonces, adquieren acciones comunes con el propósito de maximizar esas utilidades. Entonces, el gerente, una de sus principales responsabilidades es obtener esas tasas de rendimiento que cumplan con las expectativas. Y, por supuesto, debes de preguntarles a los accionistas, a la junta directiva, cuál es la expectativa. Porque recordemos que un plan de utilidades, es decir, un plan presupuestario, se somete a la aprobación de junta directiva y son ellos los que aprobarán la utilidad que se está estimando, la que se está proyectando a obtener. Y por supuesto ahí va y se determina el porcentaje sobre la inversión. Otro elemento es que el gerente debe interrelacionar las funciones empresariales. ¿Cuáles son las funciones empresariales? Producción, distribución, compras, finanzas. Relaciones industriales le llaman en las empresas industriales al recurso humano, desarrollo humano. Entonces, hay que interrelacionar estas funciones para la obtención del objetivo común. Cada área funcional tiene sus propios objetivos, pero al final deben de tener un objetivo único en la empresa. Y el gerente, a través de la delegación de autoridad y responsabilidad, es que espera que se cumplan los objetivos que se han definido. Es decir, que delega al gerente de ventas lo que le compete a ventas y a producción lo que le compete a producción. Él es el director de orquesta. Y finalmente, fijar las políticas, someterlas a la junta directiva, a menos que la junta directiva le haya delegado la aprobación de las políticas. Examinar y verificar su cumplimiento y replantearlas, revisarlas y actualizarlas cuando las metas no se estén cumpliendo y haya que modificarlas. No puede compartirse
que el concepto de quienes afirman de que los negocios marchan bien sin presupuestos no es cierto. En realidad es necesariamente útil tener presupuestos. Y es aquí en donde los fundamentos del presupuesto definen este elemento. Si no se tienen implantado un sistema presupuestario, entonces existe el riesgo de que los objetivos trazados no se cumplan, porque no hay planeación y control y no se están estimando las utilidades. Entonces, hacer gerencia, por supuesto, es así. Es lograr los objetivos por medio de otros, y así es, porque el gerente general tiene gerentes de área. Y entonces, debe fijar planes generales de acción para el futuro y debe pensar con creatividad. Vivir y pensar en función de cumplir y hacer cumplir los objetivos propuestos y, por supuesto, hacer uso del control presupuestario, que no es más que comparar los resultados, hacer un análisis de variaciones, fijar soluciones adecuadas si esas variaciones son significativamente elevadas las variaciones. Es decir, se debe establecer un mínimo de variación. ¿Qué es el pensamiento creativo? No es más que el desarrollo de ideas nuevas. Se trata de esa habilidad de formar nuevas combinaciones de ideas para llenar una necesidad. Entonces, de tal manera que el resultado o producto del pensamiento creativo tienda a ser original. La gerencia debe entender que la instalación y la vigilancia del sistema presupuestario tienen un costo. Y por supuesto debe de concedérsele la importancia que merece. Es decir, debe haber un seguimiento, una vigilancia sobre el sistema presupuestario. Los planes deben ser evaluados y analizados con el comité asesor. Y el comité asesor, ahí están los jefes de departamento, o pueden ser gerentes de área, o pueden ser los vicepresidentes de área. Estos son ejemplos. De tal manera que la junta directiva pueda tener asesores, ¿verdad? Al aprobar los planes se acepta que estos deben reportar, por supuesto, los mayores beneficios y por consiguiente debe asignarse los recursos que demanden la ejecución. Finalmente, la prudencia, la capacidad de análisis y el desempeño de funciones con un criterio de participación en la toma de decisiones son cualidades que no debe olvidar el gerente de las empresas modernas. Es decir, se recomienda que sea un gerente participativo. Es decir, no sea un gerente autócrata, que no sea un gerente demócrata, sino que sea participativo y que todos sus colaboradores le sirvan de asesores y de igual manera sean asesores de la junta directiva para la consecución de los objetivos. Muy bien, jóvenes, esto es lo que tenemos para la clase de hoy. Tenemos todavía 2 minutos. Si alguien tiene una consulta, una pregunta, con gusto le damos respuesta. Y mientras piensan la pregunta, recuerden, el próximo jueves nos reunimos hasta las 7:15, lo más tarde. Y ya solamente quedaría este jueves que viene y el próximo, y ya vamos a quedar con el horario normal. Bien, se quedan entonces con la evaluación. Terminando con ustedes, ya el material de esta presentación ya está en aula virtual. Solamente voy a subir el link para la evaluación, la cual queda aperturada hasta mañana a las 11:30 de la noche. ¿Qué más? Y les deseo entonces un feliz descanso. Gracias, Lic. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, Lic. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, Lic. Buenas noches.